Hola, el día de hoy vamos a hablar de un evento muy importante que se celebra en estas fechas de agosto. Vamos a hablar un poco de lo que es el Obon y para qué sirve. Bueno, el Obon es una costumbre bastante japonesa, arraigada mucho a lo que sería recibir los ancestros, las personas que ya no están con nosotros en el hogar. Donde se expresan la gratitud por las bendiciones. Pero, ¿qué se hace en esta celebración? Bueno, además de visitar las tumbas, hay muchísimas costumbres dependiendo de la región en donde está. Pero como es una celebración o una tradición anual, muchas personas no necesariamente conocen el significado real o completo, o simplemente es como por costumbre y no saben muy bien exactamente de dónde viene. Es más, muchos de nosotros cuando pensamos en el Obon, pensamos por ejemplo en un festival con bailes, porque si hay un baile, pero es muchísimo más que eso. Tiene un significado muy espiritual entre el mundo físico y el mundo espiritual. Por 3 días, entonces las familias reciben a estas, como les decía al inicio, a estas personas, a las almas de estas personas que ya no están en este mundo. Pero entonces, ¿qué es y de dónde proviene? Como tenemos ahí en la pantalla, el Obon es una pequeña abreviatura de lo que sería Urabon-e. De nuevo, ¿qué significa? Es un tiempo para honrar. Y varía un poco de tiempo, de cuánto tiempo es, pero generalmente es del 13 al 16 de agosto. Igual que Año Nuevo, es bastante importante para la cultura japonesa. ¿Qué se hace? Bueno, pues el primer día, que es el 13, es el día que se le da la bienvenida a los espíritus de los ancestros que regresan del más allá. A esto se le conoce como Mukae-bon, es decir, el comienzo del Obon. Al último día, que es el 16, se prepara para cuando uno los regresa al cielo, y eso se llama Okuribon. Ese sería el final. Pero entonces, esta historia de dónde fue introducida, igual que muchas de los festivales y celebraciones culturales que tiene Japón, están muy arraigadas a lo que sería la cultura china. Se cree que el origen pues es una ceremonia budista, como les decía yo, que el Urabon-e, que fue introducido desde China para esto justamente, ¿verdad? Honrar a nuestros antepasados. Y de esta costumbre Urabon se originó lo que sería el festival de Zhongyang, un evento tradicional chino que se celebra el 15 del séptimo mes, es decir, de julio, según el calendario lunar, para honrar a los ancestros. Y estas culturas se como entrelazaron y se extendieron a Japón. Hay muchas teorías que vienen, por ejemplo, del sánscrito de Ujambana, que literalmente sería como el sufrimiento de ser colgado cabeza abajo. Pues la madre de este discípulo de Buda pues había caído al infierno. Se supone que los espíritus que van ahí son espíritus que sufren muchos tormentos y siempre están con hambre y son colgados cabeza abajo. Entonces, por eso, más o menos por ahí va la historia. Como vemos en la parte de abajo, pues, y ya les había mencionado, esta celebración varía de región en región. Hay 3 grandes, que son el nuevo Obon, el antiguo Obon y el Obon del calendario antiguo. Entonces, el nuevo Obon sería el que se celebra del 13 al 16 de junio, que en algunas zonas de Tokio, como por ejemplo Kanagawa, Hokkaido, estas se celebra según el nuevo calendario. El nuevo Obon, o sería como Obon de julio. En el caso del Obon antiguo o tardío, ese es el que se celebra del 13 al 16 de agosto. Ese es el más común para celebrar y es un tiempo, entre comillas, como de vacaciones de verano. Originalmente este festival se celebraba el séptimo mes del calendario lunar, que eso tiene que ver también con, por ejemplo, las labores agrícolas.
pero pues como ya sabemos se cambió al calendario gregoriano y bueno, por eso existe el nuevo Obon. Y el último, que sería el Obon del calendario antiguo, es a mediados de agosto, principios de septiembre, y eso va de acuerdo al calendario lunar, pero todo varía según las fechas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nosotros tenemos que tener en cuenta? ¿Hay alguna manera? ¿Hay algo que nosotros tenemos? Sí, por ejemplo, se limpian las tumbas, se visita, todo esto es muy familiar. No hay una regla estricta específicamente, pero sí son cosas que se hacen, todos van a visitar, todos limpian, ponen flores, hacen ofrendas. Y en la casa, por ejemplo, hay un altar de Obon. Eso se hace ya en la casa como tal. Pero ¿qué tipo de decoraciones hay en la casa? Bueno, a esto se le conoce como un altar espiritual y tiene cosas muy específicas. Esto es para dar la bienvenida, ofreciendo ofrendas y realizando ciertas ceremonias que conmemoran el día. ¿Cómo entonces se decora el altar ancestral? De nuevo, no hay una regla tan específica, pero de acuerdo de la zona, que como ya sabemos, recordemos las fechas, es recomendable estar listo dependiendo de si uno va a un lugar en especial y qué es lo que nosotros entonces debemos colocar en este altar. Bueno, primero hay que pensar en la ubicación, eso va a depender de la costumbre local y cómo está dividida la casa, pero por lo general se tiende a colocar frente a lo que es un vestíbulo o a veces inclusive cerca del jardín, o si queremos inclusive frente de la tumba. Luego de que ya pensamos en lo que es la disposición general, vamos a necesitar cosas un poco específicas. Primero necesitamos un macomo. ¿Y esto qué es? Es como un tipo de arroz que es silvestre y se utiliza junto con el bambú para crear como un límite que lo hace sagrado. Ya sabemos pues que el macomo, que es como una pajita de arroz, ha sido considerado una planta sagrada según las tradiciones que se remontan a Buda. Entonces se pone este arrocito salvaje, es como bastante, lo suficiente como para cubrir toda la superficie del altar, y entonces todo lo demás, las ofrendas del Obon, se colocan en la parte superior. Utilizamos también bambú, utilizamos ciertas linternas, podemos poner fideos somen, y de las cosas más como interesantes que uno ve por primera vez son esos caballos y vacas espirituales. Los caballos están hechos de pepino y las vacas están hechas de berenjena. Para hacer las patitas utilizamos palillos chinos o inclusive mondadientes. Cada uno tiene un significado en específico. El caballo significa la esperanza de reencuentro, es decir, de dar la bienvenida. Y la vaquita simboliza la esperanza de una despedida, que es lenta pero bastante significativa. Entonces, cada símbolo tiene un deseo diferente para la ocasión. ¿Dónde van ubicadas la vaquita y el caballito? Esos van por lo general en el centro del altar. Y la cabecita, por ejemplo, el caballo está viendo hacia el altar y la berenjena está viendo hacia la entrada. Así se pueden ir y venir con tranquilidad. Y para terminar ya el video, que es un poco extenso, como resumen podemos decir que el Obon es una celebración bastante importante para la cultura japonesa, en donde se recuerda a sus antepasados y se expresa la gratitud, con el fin como primordial de lo que sería valorar la conexión entre la vida, ¿no? Entonces todas estas costumbres son como un momento para dialogar con nuestros antepasados y reflexionar sobre cómo una persona vive en el presente. Espero que les haya gustado mucho y cualquier duda o comentario déjenlo en la parte de abajo. No olviden revisar el Linktree para más información sobre nuestras clases. Sorete wa, bye bye.